Quiero decirte que Dios se ha dado a conocer. Dios el Padre se dio a conocer. De pronto muchos se están preguntando, ¿y de qué manera? ¿Cómo es que todavía tanta gente no lo conoce? Y no sería sorpresa que alguien diga, tengo tantos años de creyente y nunca lo vi. Pero quiero decirte que Dios el Padre se dio a conocer. Cuando se perdió la comunión en el huerto del Edén, Dios no olvidó jamás que Él había creado un ser a su imagen y a su semejanza para tener comunión. Y aunque fuimos destituidos de la gloria de Dios, y atenti, la teología dice que el hombre se hizo tan repulsivo a la presencia de Dios que Dios lo sacó del huerto. Tal vez tenga una discusión teológica. Pero lo que ocurrió es que el hombre, cuando desobedeció, se convirtió en mortal. Y perdió la capacidad de estar frente a la gloria del Señor. Por eso cuando Moisés insiste, mostrame tu gloria, el Señor dice, no me verá hombre alguno y vivirá. Y no está diciendo que no se lo podía ver, está diciendo que el hombre no está en condiciones de verlo. Porque algo que ocurrió cuando Adán y Eva decidieron obedecer a la serpiente, ellos se convirtieron en mortal, porque no eran mortales. Estaba muy bien advertido, el día que toques de ese árbol, morirás. Ellos decidieron convertirse en mortales. Y fue misericordia de Dios. Y cuando usted lee el texto bíblico se va a dar cuenta que es un acto de misericordia. Dios los saca del huerto porque dice, no sea que tome del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición. Por eso Dios dejó que el ser humano sea mortal. No fue elección original de Dios en la creación la muerte. Fue decisión del hombre. Y al convertirse en mortal, perdió la capacidad de verlo a Dios y perdió la capacidad de estar en su presencia. Por eso fue sacado. Claro, para darle una explicación, siempre se dio a entender que el hombre fue tan dañino, perverso, repulsivo a los ojos de Dios. Dios dejó de amarlo y lo sacó del huerto como castigo. No, lo sacó del huerto como protección. Y le cerró el camino al árbol de la vida como protección. E inmediatamente Dios le hizo saber al hombre su plan de salvación. La simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y aunque está dicho en términos no entendibles a aquel tiempo, y a veces a este tiempo tampoco, pero estaba hablando de su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para libertar. Y esto fue lo que sucedió cuando Jesús se entregó. Pero todo el tiempo, desde que el hombre fue sacado del Edén, desde que se cortó la comunión con Dios, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no se resignó a dejarnos sin su gloria. Por eso envió a Jesús para darnos a conocer al Padre. Y por el hecho de haber aceptado a Cristo podés vivir lo que estabas viviendo esta mañana. El haber aceptado a Cristo te abrió las puertas. Si estuviéramos en el lugar de Adán, se nos habrían abierto otra vez las puertas al Edén. Y está clarísimo en las Escrituras que para los que creen en el Señor les está guardado el árbol de la vida. ¿Qué fue lo que le impidió Dios a Adán? ¿Qué le impidió tocar después que decidió por el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué le impidió que tocara el árbol de la vida? Pero el árbol de la vida que está en el medio del paraíso, dice en Apocalipsis, es decir, el árbol no fue tocado, no fue sacado el hombre como medida de protección porque iba a quedar eternamente separado de Dios. Y Dios dijo, lo primero que hago, evito que se convierta en un ser eterno en esa condición. Sin embargo, no se olvidó de darnos vida eterna, porque para esto vino Jesús. Para que todo aquel que en Él crea tenga, ¿qué vino a darnos Jesús? Vida eterna. Lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario, porque Dios no nos resignó nunca.
Y a través de la historia, Dios se dio a conocer de tantas maneras, de tantas maneras. ¿Por qué volver a esta verdad e insistir con esta verdad? Porque hay tantas cosas que nos distraen. Algún día vamos a hablar de todas las cosas que nos distraen. Razones por las cuales no tenemos tan claro que Dios es una persona. O sí, lo sabemos, porque lo hemos oído, bueno, lo hemos escuchado en alguna clase. El pastor lo viene diciendo hace rato. Pero, ¿por qué nuestro corazón no logra comprender que Dios es una persona divina? Y ahí está, hagamos la diferencia, porque lo que conocemos son personas humanas. Entonces, que Dios se quiso dar a conocer está clarísimo. El libro de Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo, Dios siempre vino hablando, de muchas maneras, en la historia vino hablando. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios quiera se abra nuestra mente para comprender esto que estamos leyendo aquí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Jesús? Vino de la majestad en las alturas, pagó el precio en la cruz, dejó abierta la cuenta a favor de todo el que cree en Él y se sentó a la diestra del Padre otra vez. Nos abrió el camino al lugar de donde Adán nos había hecho perder. Entonces, descubrimos que Dios siempre se mostró de tantas maneras, porque tiene que desarrollarse en nosotros esto de que Dios no es un objeto material ni una figura del mundo animal. Por eso le fue claro cuando le dijo al hombre, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo ni en la tierra, no te postrarás a ella, no las adorarás. No me quieras minimizar comparándome con un bicho, ni con un hombre. No te hagas imagen. Sin embargo, nos ha llamado a conocerlo. Como somos seres humanos que vivimos en una dimensión humana, todos lo figuramos en la dimensión humana. Y a veces tan torpemente que lo queremos figurar en una dimensión animal. Por eso, la torpeza de Aarón, cuando quiso reemplazar la presencia de Dios, le hizo un becerro, una vaquillona, un animal, un toro. ¡Qué bestia! Al Dios soberano, divino, celestial, lo quiso representar con un bicho. ¿No es una torpeza? ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! ¿Sabe qué había ocurrido? Momentos antes, Dios les había hablado con voz audible. ¿Se quiere dar a conocer Dios o no? Les había hablado con voz audible y ellos no quisieron oírlo. Y cuando Moisés se fue para estar en la presencia de Dios en el monte, el pueblo se puso de acuerdo, hicieron hacer una representación de Dios con un bicho, con un animal. No es ofenderlo, no es ofenderlo. Entonces, Dios que quiso darse a conocer, porque Él no es un objeto material, tampoco una figura del mundo animal. No es ese extraño magnetismo, esa fuerza impersonal en el universo infinito. Qué lindo que suena, qué poético, qué romántico, qué lindo que suena. Pero el propósito de estos mensajes es ayudarte a distinguir lo lindo de lo verdadero. Qué impactante. Esa fuerza magnífica, benévola en el universo. No. Es una persona divina, celestial, es el creador.
Volví a escuchar el mensaje de la semana pasada, me tuve paciencia, por eso los valoro, que ustedes me aguantaron 1 hora y cuarto. Volví a escuchar el mensaje donde estábamos hablando de la divinidad de Dios, omnipotente, todo lo puede, la creación lo demuestra, su palabra creó todo. El Dios omnipresente que está en todo lugar. Por eso me encanta ese coro, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Y esta mañana meditando en esta verdad, me venía esa ilustración. Un rayito de luz, un rayito de sol que entra, un rayito de luz te hace ver las partículas en el aire. Ves la franja por donde pasa la luz. Y eso te dice que toda esa habitación está llena de esas partículas. Ante la iluminación del Espíritu Santo, en un milagro, en una revelación, en una palabra de consuelo, te das cuenta que Dios está. Y ves solo su presencia en ese rayito. Pues que sirva eso para darnos cuenta que su gloria está presente. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, lo sepas o no lo sepas, Él está presente. Amén. Vamos a desafiarnos a nosotros mismos. Él es una persona divina, la persona divina de Dios el Padre, a quien Jesús presentó y presentó y presentó y presentó, con una sabiduría inigualable. Nadie nos presentó a Dios el Padre como lo hizo Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahí está el rayito de luz. En Cristo vas a entender la grandeza de Dios. No te vayas por el misticismo que te vas a perder en qué sé yo qué. Pero en Cristo vas a entender la grandeza de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con qué? Con la palabra de su poder. Es una verdad tan gloriosa que no nos entra en la cabeza. Por eso hay que recibirla con el Espíritu. Porque en la cabeza no entra, pero Dios te dio la capacidad para que tu espíritu capte la grandeza del Señor. Cuán grande es Dios, cuántos coros, ¿verdad? Que nos hablan de esta verdad gloriosa. Y Jesús lo enseñó con sabiduría divina. Y allí está Pablo en capítulo 17 de los Hechos, hablándole. Qué interesante la explicación que Pablo da. Es uno de los pasajes que explica la existencia en forma tan precisa. Aquí el poeta, el sabio, el inteligente, el filósofo puede encontrar la explicación que Pablo da, que es tremenda. Capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara algo. Pues Él es quien da vida, el que le da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Recuerdan que estábamos hablando de la respiración, del aire? Usted quiere que algo deje de existir, quítele el aire. Aún la manera de apagar el fuego es quitarle el aire. Todo necesita aire para funcionar. Y Él le da aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. Aquí nos harían falta algunos profesionales, algunos bioquímicos que nos hicieran entender esto. De la raza que sea y del color que sea un ser humano, se distingue esa sangre de cualquier otro ser de la tierra. Si es sangre de un animal o es sangre de un ser humano, tal vez de qué animal es no se logre saber, pero que es de un ser humano se logra saber. Tan específico la creación de Dios. Y Pablo lo dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuánta revelación. Ahora, Pablo le estaba hablando a los filósofos, le estaba hablando a los que se dedicaban a investigar estas cuestiones.
Y Pablo le dice, ese que ustedes tratan de entender cómo hizo todo, yo les voy a decir, ese es el Dios soberano. Ese es el Padre. Lo hizo todo con la palabra de su poder e hizo al hombre distinto al resto de la creación. Hizo al ser humano distinto, porque lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y el Salmo 19 dice que un día da voces al otro día y una noche a otra transmite sabiduría. Hay un diálogo en la misma creación. Hace unos años atrás nos visitaron, recuerdo un congreso que tuvimos, y de todo lo que se compartió en ese congreso no pude olvidarme. Un ingeniero que habían estado haciendo un estudio de termodinámica en Brasil. Son los que estudian las cuestiones de los aires, la temperatura, los vientos y todo eso. Y cuando estaban enfocados en captar el calor del sol y el calor de los astros, se dieron cuenta que en el calor sus aparatos captaban vibración. Así que dejaron de perseguir el hilo del tema calor y empezaron a mirar el tema vibración. Y comenzaron a comparar con las escalas musicales la vibración que captaban de los astros, y los que saben de música entienden lo que les digo, estaba en 440 vibraciones. Una de las notas centrales con las que se afinan los instrumentos. Suficiente para saber que en el espacio hay música. Y la creación que está haciendo, nuestros oídos no alcanzan a oírlo, pero la creación está adorando al Creador. Dios se quiso dar a conocer y la creación le responde. Y los seres, los pájaros, los bichos, los peces le responden. Pero su dificultad es con el hombre. Los ángeles le responden. ¿Qué sucederá con el ser humano? Porque Dios lo hizo tan parecido a él que le dio facultad de decidir. Y ahí está la cuestión. Por eso hay que decidir por Cristo, por eso hay que decidir por el Señor, por eso hay que tomar decisiones, porque Dios nos hizo con la capacidad de decidir. No nos hizo un robot que responde a estímulos. Nos hizo con capacidad de decidir. Dios quiso no solamente que le conociéramos, sino que le imitáramos. Así que Él se dio a conocer en el trato personal. La Biblia nos dice que Adán tenía diálogo con Dios. Enoc caminó con Dios. Noé, abrumado por la perversidad que había a su alrededor, mantenía su corazón genuino buscando protección de Dios, y Dios le dijo: Noé, vamos a hacer algo. Vas a construir lo que nunca se construyó. Porque no había existido un barco, jamás. Y Dios le revela a Noé: voy a hacer llover sobre la tierra. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Porque no existía tampoco la lluvia. La tierra era regada por un vapor que salía desde abajo. Y Dios lo prepara, y Noé le obedece, y construye el arca. Claro, decir ahora construye el arca es una cosa, pero llevó como 100 años construirla. No tenía un taller, no tenía herramientas, no nada que ver con todas las comodidades que tenemos nosotros, pero Noé oyó la voz de Dios y conforme al diseño que Dios le dio, construyó el arca. Y vino el diluvio. Pero Dios se dio a conocer a Abraham. Abraham, en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Los caldeos, vaya quiénes eran los caldeos. Una nación violenta, cruel, dominante, destructora de los demás. ¿Y cuántas otras cosas habría sucedido ahí que no se describen? Pero ahí está Abraham. Y Dios le habla y Abraham le responde. ¿A cuántos otros le habrá hablado y no respondieron? Pero Abraham respondió. En el día de hoy, ¿a cuántas personas el Espíritu de Dios les está hablando y vos le respondiste? Creo que estás acá porque le respondiste. Creo que estás acá por eso. O alguien te amenazó. Le dijo: ¿vas al culto o le digo al pastor? ¿Alguien te amenazó?
No. Mira, gordito, ¿vas a la reunión o hoy no te le pongo sal a la sopa? ¿Alguien te amenazó? No. ¿Por qué estás acá? Porque oíste la voz de Dios y le estás obedeciendo y le estás buscando. Esta fue la gran diferencia entre Abraham y todas las demás gente en Ur de los Caldeos. ¿Cuántas otras personas habría allí? Pero Dios habló y Abraham le escuchó. Y porque él le escuchó, Dios le dijo, bien Abraham, voy a hacer contigo una nación grande. Van a ser benditas en ti las familias de la tierra. Dios trató con Abraham, Dios trató con los profetas. Claro, hoy hablar de profeta, estamos hablando de un mundo civilizado, de un ámbito cristiano ferviente, alguien con un ministerio profético nos hable, tenemos otro respeto. ¿Sabe cómo se trataban a los profetas en aquel tiempo? Eran perseguidos totalmente. Eran perseguidos, sus profecías y aún lo que escribieron tuvieron que hacerlo a escondidas. Porque hablar palabra de Dios a un mundo que no quería saber nada de Dios era ganarse la persecución. Pero ahí estaban los profetas hablando del Señor. De hecho, muchos profetas murieron asesinados. Así que Dios se dio a conocer persona a persona. La historia es clara. Nos cuenta qué tal de Enoc. De Enoc no se dice mucho, se dice que Enoc, ¿qué? Caminó con Dios. ¿Cuántos caminan con Dios? Espero que te des cuenta que Dios camina con vos, aunque vos no te des cuenta si estás caminando con Él. Creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que estamos caminando con Él, pero es bueno que creamos de una vez que Él está caminando con nosotros. Amén. Enoc caminó con Dios. Mira, Dios quiso darse a conocer en el trato personal, persona a persona. Así que no es un objeto, es una persona. Dios se dio a conocer por medio de la creación. La creación habla de Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la creación de sus manos. Y esto que descubren estos ingenieros que les contaba, descubren que en el espacio hay música. La creación está adorando a su Creador. Está adorando a su Señor. Así que Dios tiene diálogo con la creación y a través de la creación Dios se dio a conocer. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Si no lo podés creer de otra manera, fíjate que Dios te está hablando por medio de lo que ha creado. La creación es una expresión de su divinidad. La creación es una expresión de su omnipotencia. Y si no podés entenderlo todavía, ¿qué tal cuando dice que toda la creación depende de su palabra que sustenta todas las cosas? Nuestra mente es pequeña para entender eso. Por eso me queda claro algo. Como predicador yo tengo que predicarte, pero el que te lo va a hacer entender es el Espíritu Santo. Vos podés escucharlo hoy como un buen alumno, captar aspectos que de pronto van de la mano con la filosofía, van de la mano con alguna ciencia, pero si te abrís al Espíritu Santo, vas a descubrir que el Señor puso su morada dentro tuyo, porque ese fue su propósito. El que me ama, mi palabra guardará, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada en él. No te conformes con menos, que mi corazón sea templo de tu espíritu, que mi espíritu sienta tu calor. ¿Cuántas canciones nos ayudan a distinguir estas verdades, ¿cierto? Dios se dio a conocer por medio de la creación. Y el incrédulo disfruta todo y no se advierte de nada. Tu cuerpo te habla del Creador. Tu cuerpo mismo te habla del Creador. Pregúntale a cualquier persona cuántas neuronas tiene. No sé cuántas me quedan, 4 o 5 tal vez. Pero dicen los científicos que en el cuerpo humano habitan más de 240.000 millones. No me entra en la cabeza el número. Y escucho hace poco, un pastor estaba explicándonos esto en el Consejo de Pastores, y la ciencia ha descubierto que hay la misma cantidad de neuronas en el cuerpo humano y coincide con la cantidad de estrellas y de astros. Así que sos un pequeño universo de 2 pies caminando.
Pero lo sorprendente es que Dios a cada una de las estrellas la conoce por su nombre. ¿Qué tal si te digo que a cada una de tus neuronas también la conoce por su nombre? Hermanos, comprender la grandeza de Dios es fundamental para nuestra vida. Es fundamental. Muchos de nuestros rasgos de dudas, de incredulidad, de inseguridad vienen de que no lo conocemos a Él. Nos conocemos demasiado nosotros. Conocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra susceptibilidad, nuestros desánimos, pero no conocemos su grandeza. Y el propósito de meternos en esta verdad es para abrirnos al Espíritu Santo que nos haga comprender la grandeza del Dios el Padre, porque el Padre sigue tratando persona a persona. Bienaventurado el que se interesa por ello. Pero tu cuerpo mismo habla de que hay un Creador. Qué impresionante es eso. No quiero quedarme detenido en este aspecto, pero hay tantos motivos para explicarte que tu cuerpo habla de que hay un Creador. No existís por casualidad. Miren, hermanos, aunque pueda tener medio cara de mono, no vengo del mono. No vengo del mono. El ser humano, el hombre es un animal de costumbre. No, tiene costumbres de animal, pero no es un animal de costumbre. Creado a imagen y a semejanza del soberano y bienaventurado el que comienza. ¿Ves? Cuanto más comprendes de Dios, más sos transformado a imagen de Dios. Porque ese fue el propósito de Cristo, recuperar la imagen de Dios en nosotros. Y el propósito de Dios el Padre es hacernos como su Hijo Jesucristo. Por eso, semanas atrás les estaba preguntando, ¿qué habría pasado si Adán no hubiera pecado? ¿Cómo seríamos si Adán no hubiera pecado? ¿Cómo seríamos? Como Cristo. Seríamos como Jesús. ¿Y qué crees que vino a hacer Jesús? Vino a restaurar la imagen de Dios en ti. Este es el plan divino. Este es el plan de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo viva por Él. Por eso el mensaje del Evangelio no es un mensaje de acusación, no es un mensaje de condenación, es un llamado a la comunión con Dios el Padre, que se propuso redimirnos en Cristo Jesús. Qué gloriosa misión nos tocó, qué gloriosa misión. Anunciar las virtudes de Cristo. Dios se dio a conocer y lo hizo hablando de sí mismo. Si no me entienden por la creación, voy a hablarles. De hecho, habló con voz audible en el ministerio de Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Habló de su Hijo Jesús. 3 veces se registra, mínimamente 3 veces. Yo tengo ahí, estoy persiguiendo los hilos de una que creo que es una 4ª vez que Dios habló. Pero la que me impacta, me duele, me entristece, es que en el desierto, a ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, a ese pueblo al que Dios le abrió el mar, a ese pueblo que Dios lo cuidó como una mamá cuida a su bebé, a ese pueblo Dios le habló con voz audible. ¿Sabe qué hicieron ellos? Aunque es el peor de los ejemplos que se podría poner, pero es para que no vayas a hacer lo mismo. Si Dios te habla, decirle, Señor, perdona mis límites, pero nunca dejes de hablarme. Háblame hasta que pueda comprender, pero háblame. Háblame, Señor. Me entrego a tu voz. ¿Sabe qué hizo ese pueblo en el desierto? Se taparon los oídos y dijeron, nosotros no lo podemos oír. Mira, Moisés, escuchalo vos y después decinos qué te dijo. ¡Qué desprecio! ¡Qué desprecio! El Dios que se manifestó en milagros, en milagros, en milagros, en milagros, y estos torpes no quisieron oír cuando les habló. ¿Sabe cuántos creyentes cometen el mismo error? Dios les habla y se cierran. Y se cierran. Prefieren una ley escrita en tablas que su voz hablando aquí. Y el propósito de Dios no era escribir su palabra en tablas, era tratar con el corazón de las personas. Persona a persona. Pero dijo, bueno, si no anda persona a persona, vamos a piedra con piedra.
Si el corazón se endurece como la piedra, te voy a hablar desde la piedra. Pero si tenés corazón de persona, esa persona divina va a hablar con vos. No tengas la menor duda. Ha habido personas que han tenido entendimiento de Dios, se quedaron pasmados ante tal grado de entendimiento y tuvieron que descubrir, no hay otro que pudo haberme revelado esto que el Dios soberano. Porque Dios está hablando siempre, siempre, siempre. El problema es que nosotros no oímos. Pero esta es la razón de esta palabra, de este mensaje. Entrenarte para que le digas, Señor, perdona mi torpeza, pero nunca dejes de hablarme. Háblame hasta que comprenda. Y por eso Dios puso su espíritu en nosotros. Dios se dio a conocer a sí mismo y le dice a través del profeta, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son como los vuestros. Quiere decir que Dios tiene pensamientos. ¿Sabías que Dios piensa? Y una y otra vez Dios le hizo saber a su pueblo que Él piensa en ellos. Si no estabas enterado, quiero decirte que Dios piensa en vos. Claro, nosotros tenemos el concepto de la marioneta que es manejada con unos hilos, pero Dios no nos creó marionetas. Dios nos creó con facultad de decisión. Por eso nos habla y nosotros tenemos que tomar decisiones. Bienaventurado el que se deja guiar por el Señor, se abraza a su palabra, tiene el corazón abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te aseguro que de alguna manera Dios te va a hacer oír su voz. Y aún en la tormenta, mi hermano Enrique tuvo un accidente hace poco, estaba haciendo un arreglo muy grande en su casa, tenía un riel muy grande arriba de unos caballetes, se cayó y el riel le pegó un golpe muy fuerte en el empeine y él creyó que le había trillado los huesos. Lo atendieron de urgencia, no tenía nada. Y cuando él está recapacitando que Dios lo guardó, oye su voz, no se adormecerá el que te guarda. ¿Cuántas cosas hemos visto de ese Dios que personalmente se ocupa de nosotros? ¿Sabe qué me pasa cuando tomo conciencia de esto? Le pido perdón. ¡Qué indiferente es uno! ¡Qué indiferente! Él está conmigo todos los días. Y a veces no estoy consciente que Él está conmigo todos los días y en cada instante digo, perdón Señor, qué indiferente soy. Hoy no me detuve para darte gloria y alabanza. Esto es común del ser humano, menos mal que es común de Dios no abandonarlos. Es común de Dios que no nos abandona. Dios en un trato personal se mostró a sí mismo y nos hizo saber que Él piensa y que Él camina. Y Él maneja los tiempos. Y lo que Pedro dice para el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día me hace pensar mucho. ¿Viste cuando uno le dice al Señor mañana? ¿Estarías dispuesto a aguantar 1000 años? Es mejor que no le digas mañana porque Él lo va a tomar en serio y para Él mañana son 1000 años. Entonces por esto la importancia de entrenarnos para oír su voz y no demorarlo. Y no demorarlo. Sí, Señor. Y de una y de otra manera el Señor nos ha hecho saber que por torpe que sea el que cree en Él, no se apartará, no se perderá. Él nos da su gracia, su sabiduría. Dios se dio a conocer a sí mismo de tantas maneras, de tantas maneras. Ahora, como vio que no lo entendíamos todavía, se dio a conocer por medio de Cristo. Se dio a conocer por medio de Jesús. Y Jesús, ¿cómo nos habló del Padre? ¿Cómo nos habló del Padre? En todas sus enseñanzas, en todas sus parábolas. En los milagros nos estaba mostrando la potencia de Dios. En un momento él le dice, mi Padre trabaja, por eso yo trabajo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy mostrando el poder de Dios. El poder del Todopoderoso. Y todo lo que hizo Jesús fue canalizar la autoridad y potencia del Dios el Padre en bien de la gente de sus días. Y hoy lo sigue haciendo a través de la iglesia.
Por eso, Carolina socorre a un hombre que se partió la cabeza contra el asfalto. Lo llevan y ella busca los datos y llama al hospital y le dicen, le dimos de alta. ¿Cómo que le dieron de alta? Si salió de acá con la cabeza partida. Pero señora, lo evaluamos. Quiere decir que desde la oración el milagro continuó. Porque los que llamaron a aquella ambulancia con todo el equipamiento y avisaban al hospital qué tipo de gravedad tenía el hombre, no eran improvisados, eran profesionales los que estaban avisando la gravedad del hombre. Y Carolina me decía, no me soltaba la mano, lo subieron a la ambulancia y no me soltaba la mano. Porque Dios estaba obrando a través de su hija. Y cuando llegó al hospital, tenía la cabeza partida. ¿Será que no se la había partido o será que el Señor se la sanó en el viaje? Dios se muestra, Dios se muestra, Dios se muestra. Y sus hijos administran en milagros el poder del Señor. No se duerme el que te guarda. ¿Cuántos accidentes hemos tenido que nos dimos cuenta que pudieron haber sido graves, pero no ocurrió nada? Porque el Señor nos está cuidando aunque nosotros no nos demos cuenta. Qué fiel que es Él, qué fiel. Jesús lo mostró en los milagros, lo mostró en sus enseñanzas. Tantas parábolas utilizó para hablar de Dios el Padre, tantas parábolas. Y con qué ternura nos habló del Padre. Porque Dios quiere que lo conozcas. Nos mostró el amor del Padre con esa pasión, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no podemos entender la presencia de Dios el Padre por la creación, si no alcanzamos a oír su voz y su presencia, si no nos podemos dar cuenta de las demás cosas, prestemos atención a lo que Jesús enseñó. Prestemos atención a lo que Jesús enseñó. Porque la enseñanza central de Cristo fue el amor del Padre. La enseñanza, si bien nos advirtió del diablo, nos advirtió del infierno, nos dio enseñanzas de carácter moral para llevar una conducta saludable, pero lo central de la enseñanza de Jesús fue la persona de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque claro, como el ser humano no lo entendía, Dios Hijo bajó del cielo para enseñarnos al Padre. Imagen misma de su sustancia, imagen de su gloria. Leemos esto en el libro de Hebreos. Por eso cuando Felipe le dice, está bien Jesús, mostrarnos al Padre y hemos aprobado todas las materias. Estamos completos. Y Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirte? Que Dios el Padre se dio a conocer. ¿Y quiere que te diga más? Se sigue dando a conocer. Por eso esta palabra, por eso este mensaje, por eso su acción en tu vida. Y descubrí que Dios el Padre te ama. Se mostró a los que no le conocían. ¿En cuántos pasajes de la palabra encontramos? Y Dios tiene que decirle a un pueblo que lo creó, que lo formó, que lo mimó, que le hizo las promesas, que le aseguró el futuro. Le tiene que decir, fui encontrado por los que no me buscaban. Y ustedes que me tenían que buscar fueron los más indiferentes. Fui conocido por los que no me conocían. ¿Cuántos se han convertido al Señor porque se dieron cuenta que el Creador estaba allí? La historia de un hombre que me apasionó, cuando terminé de escuchar su testimonio, fui, me arrodillé y le di gloria al Señor. Es impresionante. Reconocido como el padre del genoma humano. Era un ateo, un joven ateo. Se capacita, es profesor de matemática, encantado, apasionado por la matemática, pero un día, tenía tanta capacidad que dijo, todavía puedo abrazar alguna otra profesión, y se metió en la medicina. Y en la medicina le apasionó la genética. Así que se involucró
y su especialidad fue en genética. Y lo convocan a un equipo y después lo eligen para dirigir el equipo. El señor Francis Collins, a quien se lo reconoce por el padre del genoma humano. Es el profesional, el científico que dirigió el grupo de científicos que llegaron a la conclusión que cada ser humano tiene un ADN específico. El concepto del ADN, el ácido desóxido, algo así. Tiene como ribonucleico, tiene como 40 letras. Ácido desóxido ribonucleico, algo así. Menos mal que lo encontraron una sigla fácil. ADN. Fue el científico que dirigió ese grupo. Y logran, sobre fines del siglo pasado, una conclusión pero tan importante. Era ateo. Pero en su función como médico dio con enfermos que les llamaba la atención su fe. Él veía enfermos que renegaban e insultaban contra todo el mundo, a los médicos, a Dios, a todos. Pero trataba con una mujer que siempre le decía, joven, usted tiene que conocer a Dios. Y él, en su posición atea, pero muy respetuoso, la trataba como paciente y nada más. Y cuenta en su testimonio que él está trabajando un día con el microscopio. Está viendo un campo celular, millones de células ahí delante de sus ojos en ese microscopio. Y él dice, no la vi con ojos de médico, lo vi con ojos de matemático. Millones, 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 moviéndose a la velocidad de la luz, con una coordinación tan perfecta que no se chocaban entre sí. Y llegó a una conclusión, esto tiene un creador que hizo las cosas perfectas. Un ateo lo encontró. Como les contaba la semana pasada de don Vladimiro, en un pozo de hielo en la Antártida. Él sabía que tenía minutos de vida, porque iba a morir congelado ahí, ateo. Pero fue su único recurso y dijo, Dios, si estás en algún lado, y Dios lo sacó del pozo. ¿No te habla eso de cómo es Dios? ¿No te habla eso? Y este hombre, este matemático, médico, eso que él vio en el microscopio le impacta tanto que empieza a meditarlo y se acuerda de las palabras de uno y se acuerda de las palabras de otro y está solo en un parque, está en un día de tranquilidad, está sentado en ese banco, pero se da cuenta que el Dios soberano que hizo todas las cosas está ahí con él y se tira de rodillas solo y se entrega a Cristo y escribe su testimonio. Cuando yo escuché ese testimonio no me quedó otra cosa que tirarme de rodillas y decir, ese es mi Dios. Te sale al encuentro. Te sale al encuentro. Y además voy a decir a muchos, les salió al encuentro y como huyeron, Dios te sigue de atrás. Te está siguiendo. Diciendo, dame la oportunidad de obrar contigo. Dame la oportunidad de hablarte. Dios, el soberano, te está pidiendo permiso, por favor. Es el soberano, es el omnipotente, es el dueño del aire que respiramos. Y está esperando que le abramos el corazón. Hay cosas que no se entienden, ¿verdad? Se utilizaría un término que se puede entender muy fácil en nuestro vocabulario. No solamente es una persona, es un caballero. No te va a usurpar. No te va a usurpar. ¿Sabelo? No te va a usurpar. Pero cuando abriste el corazón, Él no se demora. Cuando te dispusiste, Él no se demora. Él quiere tratar con los que le creen y le aman. Si Él pudo tratar con el ateo, Él pudo tratar con el renegado, Él pudo tratar con el que no creía y revelarse y manifestar. ¿Cuánto más Dios quiere mostrarse a los que le creen y a los que le aman? Por eso, palabras tan claras, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni entendió el corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios ha tratado con gente que no lo buscaba.
¿cuánto más quiere tratar con los que le buscan y le adoran?